Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Javier Torre y soy el autor de Team Up Equipos Conectados. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la editorial Colima por la oportunidad que me brinda al poder presentar en este formato el libro. Bueno, pues el objetivo de los próximos 30-40 minutos es presentaros el libro y, bueno, pues hablaros un poquito de qué es lo que me llevó a escribir este libro y qué es lo que realmente hay dentro del libro. Eh, en este sentido, bueno, lo primero que quizás habría que conocer es exactamente, bueno, pues por qué escribí este libro, ¿no? ¿Cuál era el propósito, el motivo fundamental de haber escrito Team Up, ¿no? Y bueno, la respuesta en principio tiene que ver con una experiencia personal, con una experiencia personal que viví hace 6 años aproximadamente, quizás, bueno, ya 7, y todo comenzó hace 7 años, cuando, bueno, yo estaba trabajando en aquel entonces en una multinacional donde había trabajado durante 14 años y bueno, pues fue un momento bastante complicado a nivel personal y a nivel profesional porque, bueno, pues existía o tenía un alto grado de desmotivación y a partir de ese momento lo que sucedió es que, bueno, pues decidí dar una serie de pasos y en cierta forma pues tomé la decisión de hacer un cambio en mi vida y abandonar pues todo eso que me había acompañado durante 15 años, que era el mundo de la empresa, el mundo de la tecnología. Yo en la anterior etapa trabajaba como jefe de producto y posteriormente como comercial especialista bueno, pues decidí abandonarlo todo y comenzar una nueva etapa, ¿no? Pasó un tiempo, a partir de ese tiempo intenté descubrir un poco qué era lo que realmente o hacia dónde quería enfocar mi vida, mi carrera profesional y en ese momento, bueno, pues empecé una época de formación y de empezar a descubrir pues nuevos horizontes y nuevas formas bueno, de ver la vida, ¿no? A partir de ahí y después de un tiempo empecé a darme cuenta que, bueno, se abría un nuevo mundo, unas nuevas posibilidades que tenían que ver con el tema de la formación, con el tema del coaching, con el tema de los equipos y poco a poco le fui dando forma a un proyecto personal, un proyecto de cambio y surgió, bueno, pues una nueva forma de encarar mi vida profesional. A partir de ese momento, pues empiezo a vivir una serie de experiencias nuevas y obviamente en un momento determinado, después de haberme formado en diferentes ámbitos, después de haber ya empezado a trabajar en el mundo del coaching, tanto a nivel de coaching personal y ejecutivo como a nivel de equipos, surge la idea y el propósito de escribir Team Up. Team Up es un libro que principalmente el propósito que busca es darle forma a todo ese tiempo de formación, de análisis, de estudio que durante los primeros años en ese proceso de cambio empecé a experimentar y lo que buscaba fundamentalmente era, bueno, pues estructurar todo eso que había leído, todo eso que había estudiado y y que tenía que ver con mi vida profesional anterior y con la actual. Team Up es un libro que habla fundamentalmente de equipos y de cómo hacer equipos. De hecho, inicialmente el libro tenía otro nombre, pero gracias bueno, pues a la recomendación de mi editora, pues decidimos cambiar el libro y llamarlo como aparece actualmente, que es Team Up, que significa, o su significado es hacer equipo, ¿no? Y lo que hablo fundamentalmente en este libro hablo de equipos, hablo de cómo hacer equipo y realizo la distinción entre aquellos equipos que lo fueron, pero que dejaron de serlo porque perdieron algunos de los atributos necesarios para ser equipo
y lo contrasto con otra serie de equipos que a través del desarrollo de determinadas competencias y de determinadas habilidades se fueron construyendo y se fueron constituyendo como grandes equipos y logrando grandes retos y grandes logros, ¿no? Y ese es un poco el objetivo o lo que intento transmitir en este libro, ¿no? ¿Qué es por dónde empieza el libro? Bueno, pues básicamente empieza con una especie de análisis o resumen de esas situaciones que hacen que los equipos se acaben destruyendo o que acaben dejando de ser equipos para actuar como grupos, donde obviamente no existe ni un objetivo común, ni unas reglas, ni todas esas cualidades que cuando nosotros vemos a los grandes equipos apreciamos y lo que nos gustaría pues es formar parte de ellos o pues intentar que nuestros equipos tengan todas esas cualidades, ¿no? Entonces, en esa primera parte del libro hago una especie de resumen identificando aquellos aspectos y aquellos conceptos que cuando no están hacen que desaparezcan los equipos y inicio o hago esa distinción entre lo que es un equipo y lo que es un grupo, ¿no? Y yo creo que el paso más importante o el aspecto más importante sobre el que tenemos que empezar a construir equipos es definir exactamente qué es un equipo, ¿no? Cuáles son las características que le diferencian de un grupo, que es lo que habitualmente nos solemos encontrar en el mundo de la empresa, porque bueno, todo el mundo nos llenamos la boca hablando de que tenemos grandes equipos, pero en el fondo lo que solemos tener son grupos de trabajo que se juntan para realizar una misión determinada y conseguir una serie de objetivos. Pero los dos elementos fundamentales sobre los cuales se definen los equipos difícilmente los podemos encontrar, ¿no? Esos dos elementos fundamentales dentro de los equipos básicamente es tener un objetivo común y que todos los miembros de ese equipo trabajen por ese objetivo común, más allá de que existan intereses partidistas o intereses de los diferentes miembros. Y en segundo lugar, un equipo se constituye y se construye cuando es capaz de seguir una serie de normas y una serie de reglas. Esos dos elementos son fundamentales a la hora de definir qué es un equipo y a la hora de distinguirlo de lo que es un grupo. Podríamos incluso añadir un tercer elemento y ese tercer elemento podría ser la complementariedad. Y esa complementariedad viene dada por la capacidad que tenemos de integrar en el equipo voces diferentes. Es decir, uno de los grandes problemas que existen a la hora de construir un equipo es que pensamos que los equipos solamente los construyen los mejores o aquellos componentes que se parecen más a nosotros. Y sin embargo, estos son dos grandes sesgos que tenemos todas las personas y sin embargo se ha demostrado que realmente los mejores equipos y los que obtienen mejores resultados son aquellos equipos que tienen un mayor grado de diversidad y de complementariedad. Por lo tanto, la diversidad es muy buena a la hora de hacer equipos. ¿Por qué? Porque nos va a dar voces diferentes, voces o formas diferentes de construir y de resolver diferentes problemas. Pero claro, esa complementariedad o esa diversidad es buena siempre y cuando se sepa gestionar, porque si no somos capaces de saber gestionar esa diversidad, realmente vamos a tener dificultades a la hora de poder gestionar un equipo, ¿no? Y poder ser un equipo como tal, ¿no? Esto es un poco la primera distinción que creo que sería fundamental a la hora de trabajar con equipos, ¿no? Y insisto, los dos grandes elementos fundamentales serían la necesidad de tener un objetivo único, un objetivo común, y la necesidad de haber asumido y haber aceptado determinadas reglas que nos permitan, a través de esas reglas, del cumplimiento de esas reglas, lograr los objetivos que nos hayamos propuesto como equipo. Claro, cuando yo trabajo con equipos actualmente y pregunto qué es lo que piensa la gente que se necesita para construir equipo, en líneas generales existe bastante unanimidad en cuanto a los aspectos fundamentales que deben existir en un equipo, ¿no? Y ahí estamos hablando pues, de aspectos como, por ejemplo, la motivación, el liderazgo,
la confianza, la comunicación, etcétera, etcétera. De tal forma que suelen aparecer en torno a 10, 12 conceptos, 14, si el grupo es grande y tienen, bueno, tienen suficiente creatividad para ir hablando de todos estos temas. Y la pregunta es que, bueno, pues prácticamente cuando yo analizo lo que comenta cada uno de estos grupos, si todo el mundo sabe realmente lo que se necesita para construir un equipo, la pregunta es ¿por qué hay tan pocos equipos? ¿Y por qué los equipos se comportan o no se comportan como equipos, sino más bien como grupos, ¿no? Y en ese sentido yo intento o utilizo una metáfora en el libro, que es la metáfora del iceberg o del iceberg, y es que yo considero que obviamente un equipo es como un iceberg, un iceberg en el cual vemos una parte mínima, la octava parte de lo que es el bloque total de hielo, pero 7 de las 8 partes del iceberg no las vemos. Y los equipos sucede un poco lo mismo, es decir, cuando empezamos a trabajar con equipos, podemos ver una parte que es lo que se ve, que son los aspectos observables, pero tenemos muchos aspectos y muchos conceptos que constituyen un equipo, pero que a primera vista no los vemos. Y eso es un problema porque, claro, lo que necesitamos en cierta parte es poner orden en todos esos conceptos que conforman un equipo, identificar cuáles son los elementos esenciales o cuáles son los conceptos clave que hay que trabajar en el equipo y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a esos conceptos. En ese sentido, yo siempre utilizo una historia que cuenta el tío de Rafa Nadal, Tony Nadal, que fue su entrenador y bueno, pues durante muchos años fue un poco el que fue forjando al campeón que es Rafael Nadal, y él siempre cuenta que hay que intentar identificar exactamente qué es lo esencial y distinguirlo de aquello que es accesorio, ¿no? Y al final, cuando le preguntaban qué es lo que hacía que Nadal ganara partidos o los perdía, cuando tenía algún partido o algún torneo en el que no había alcanzado los objetivos, y bueno, pues lo identificaba dos aspectos clave, dos aspectos esenciales. Uno, o que el rival era mejor que él, y por lo tanto solamente le quedaba el objetivo de seguir trabajando para llegar a ser mejor que su rival, o porque durante esa semana o durante el tiempo necesario para preparar ese torneo no había entrenado lo suficiente, con lo cual el camino seguía siendo el mismo, es decir, tengo que entrenar más, ¿no? Pues con los equipos sucede un poco lo mismo, lo que necesitamos es saber cuáles son los elementos esenciales, es decir, qué es lo que sí o sí debe estar presente en un equipo para que realmente sea un equipo y no sean un grupo de personas que están trabajando de forma desperdigada, ¿no? Y yo identifiqué 4 grandes elementos, 4 grandes conceptos. El primero es la conexión, el segundo es el compromiso, el tercero es la dirección y el cuarto es el liderazgo. De hecho, cuando yo me refiero a la forma de hacer equipos, me refiero a la forma de crear equipos Conlit, y el equipo Conlit, del cual yo hago bastante referencia en el libro, es un equipo que va de la conexión al liderazgo. Utilizo el acrónimo formado por las 2 primeras letras de la palabra conexión al liderazgo. Aprovecho la oportunidad porque bueno, el libro además está o se puede comprar a través de un enlace que lo pondremos en el chat. En estos momentos lo está poniendo, y que no tiene ningún tipo de coste o de gasto de envío a la hora de poder bueno, pues adquirirlo, ¿no? Este modelo Conlit, claro, cuando nosotros hablamos de este tipo de conceptos o de este tipo de palabras tan grandes, muchas veces podemos caer en la filosofía o entrar en determinadas discusiones sobre qué es la conexión, qué es el compromiso, qué es la dirección o qué es el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, en liderazgo, pues, ¿cuántos libros se habrán escrito de liderazgo? ¿Cuántos autores habrán hablado de ello? Y cada uno le da su propia visión de lo que considera que es el liderazgo o los aspectos que se tienen que cumplir para llegar a tener un liderazgo dentro de los equipos, ¿no? Entonces yo lo que intenté fue, en ese modelo que he construido, es intentar identificar qué competencias o qué habilidades son necesarias para poder ir llegando a cada uno de esos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablo de conexión,
hablo de 3 competencias clave, cuando hablo de compromiso hablo de otras 3, cuando hablo de dirección de otros 3 competencias o habilidades, y cuando hablo de liderazgo también hablo de otras 3. De tal forma que tenemos un modelo que para construir equipos podemos llegar a construirlos a través de 4 conceptos y de 12 pasos, que es el desarrollo de esas 12 competencias. Claro, ¿cómo se puede realizar o cómo podemos ir trabajando cada una de estas competencias? Que es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar con equipos, normalmente siempre tenemos un aspecto clave y es, y en cualquier equipo te lo dicen, es que hay problemas de comunicación, ¿no? Es uno de los elementos que aparece en eso que llamábamos el iceberg de los equipos, pues en la parte visible. Es decir, hay determinados elementos que lo que nos permite ver es cómo es la comunicación de un equipo. Sin embargo, no lo vemos todo. Vemos solamente una parte de esa comunicación, pero sí que podemos detectar aspectos importantes, ¿no? La comunicación es un elemento fundamental para poder conectar los equipos. Y cuando hablamos de conexión, hablamos de comunicación, obviamente, pero no solamente hablamos de comunicación. Hay muchas más cosas, o hay otros 2 elementos fundamentales que para mí son lo que constituyen los equipos, que es la confianza y es la empatía. Entonces, cuando hablamos del concepto conexión, identificamos esos 3 elementos fundamentales: comunicación, empatía y confianza. Comunicación. La comunicación no solamente es lo que transmitimos, también es cómo lo transmitimos y también es qué es lo que escuchamos o cómo escuchamos. Y en este sentido yo creo que es fundamental cuidar mucho los mensajes en los equipos para realmente, bueno, pues identificar exactamente qué es lo qué mensaje estamos construyendo, qué es lo que queremos darle al equipo. Y también hay que cuidar mucho la escucha, es decir, qué dejamos entrar en bueno, en nuestro pensamiento para no, o en nuestra mente para cuidar esos pensamientos que pueden ser negativos o determinadas creencias que pueden influir en el equipo. La comunicación es fundamental dentro de los equipos y la clave para tener una comunicación fluida, clara y sincera, que sería un poco el objetivo fundamental, es promover precisamente la comunicación. En los equipos muchas veces lo que vemos es que existe una comunicación superficial, pero no se trabajan temas realmente importantes dentro de los equipos, con lo cual lo que tenemos es bueno, pues, una especie de comunicación artificial en la cual no trabajamos aspectos que realmente son los que están impidiendo que los equipos sean equipos, ¿no? Es decir, los temas tabú, los temas inconversables, que realmente es lo que determina si un equipo puede avanzar o no puede avanzar, pero los tenemos guardados debajo de la mesa y nadie somos capaces o es capaz de hablar de esas cosas de las que nunca se hablan, ¿no? Claro, para hablar de temas complicados, temas complejos, temas tabú, temas inconversables, es necesario haber desarrollado los otros 2 aspectos que forman parte de este triángulo de la conexión. Uno es la empatía y otro es la confianza. La empatía, ¿por qué? Porque la empatía es la conexión emocional. Es decir, si no somos capaces de saber escuchar a nuestros compañeros, a los diferentes miembros del equipo, obviamente es muy complicado que podamos conectar emocionalmente con ellos. Por lo tanto, es importantísimo practicar la cualidad de la empatía dentro de los equipos y para eso necesitamos aprender a escuchar y aprender a escuchar no solamente lo que se dice, también lo que no se dice y por otro lado también escuchar las emociones, ¿no? Algo que bueno, pues en estos días estamos viviendo y que está muy a flor de piel por todo lo que está pasando, ¿no? Y dentro de unos momentos me extenderé en este aspecto, ¿no? Pero no solamente podemos comunicar bien y hablar de esos temas difíciles a través de la empatía, sino es que además necesitamos tener o haber desarrollado la confianza. ¿La confianza por qué? Porque en el fondo la confianza es la clave de todo lo que sucede en los equipos y de las relaciones también. Sin confianza es difícil o prácticamente es imposible crear equipos, desarrollar sociedades estables y relaciones en las cuales realmente podamos confiar en uno en el otro, ¿no?
Y para poder confiar y para poder desarrollar la confianza dentro de los equipos, se necesita, bueno, pues que esa conexión cada vez sea mayor, que sea una conexión no solamente a nivel de cabeza o a nivel bueno, de determinados elementos pues, intelectuales, sino también hablar y conectar a nivel de sentimientos, y a nivel de emociones y a nivel de qué es lo que está sintiendo el equipo o cómo me estoy sintiendo ante lo que está sucediendo, ¿no? Y un elemento fundamental para trabajar esa confianza dentro de los equipos sería la capacidad que tenemos para poder demostrar nuestras debilidades o nuestra vulnerabilidad. Es decir, los equipos más importantes o los equipos que se construyen y que tienen confianza son aquellos equipos que son capaces de demostrar sus debilidades y de hacer una autocrítica sobre lo que está sucediendo. Cuando eso sucede, el equipo se abre, el equipo empieza a confiar y el equipo empieza a darse cuenta que las intenciones de cada uno de los miembros del equipo no hay una doble intencionalidad, sino que todo el mundo trabaja en el mismo objetivo, por ese objetivo común, ¿no? Entonces, en ese primer triángulo o en ese del modelo con Lead hablábamos de la confianza y hablamos de la conexión, y para desarrollar esa conexión son necesarios estos tres aspectos: comunicación, empatía y confianza. Un segundo aspecto, que es el que está dentro del modelo, sería el compromiso. El compromiso, yo siempre, cuando hablo de compromiso, me acuerdo de uno de los ejemplos que utilizo en el libro, y yo utilizo mucho el ejemplo de la Selección Nacional de Baloncesto, no la que ganó el último campeonato en el 2000, en el verano pasado, sino la selección de baloncesto que ganó el campeonato en el año 2006, ¿no? Y me acuerdo mucho de la imagen que sucedió en el partido de semifinales, y es cuando justo en los últimos minutos del partido la máxima estrella del equipo, Pau Gasol, se lesiona y termina el partido, España gana el partido y sale del campo llevado en volandas por dos compañeros porque no puede apoyar el pie, ¿no? Lo que sucedió en ese vestuario después, pese a haber ganado, era una tristeza enorme. ¿Por qué? Porque sabían que su líder y su referente se iba a perder el partido, es decir, no iba a poder jugar el partido más importante, que era la final, ¿no? Y todos los jugadores dieron un paso al frente, comprometiéndose para que la ausencia de Pau en la final no se notara, no fuera fundamental como así sucedió. Fue un ejemplo de compromiso y de dar un paso adelante para que esa ausencia no se notara, ¿no? Y el compromiso se demuestra precisamente ahí, y eso es el compromiso, es decir, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando estamos pasando situaciones adversas, que seamos capaces de dar un paso adelante y de transformar esas emociones y esa situación que realmente es complicada, es compleja, en otro tipo de emocionalidad y en otro tipo de optimismo que nos permita afrontar esos retos de una forma, bueno, pues con más seguridad y con más confianza, ¿no? Por lo tanto, el compromiso, aunque lo trabajamos, bueno, en el modelo se trabaja de forma diferente o no tiene que ver directamente con aspectos que hemos visto anteriormente, en el fondo sí que tiene que ver el compromiso con la confianza, con la comunicación, con la empatía y con otra serie de aspectos que veremos a continuación, ¿no? Cuando hablo de compromiso, ¿qué es de lo que hablo? Bueno, pues hablo de cómo transformar las emociones como uno de los elementos fundamentales, es decir, qué hacemos con la gestión de emociones. Y este es un aspecto clave que en los próximos, bueno, que estamos viviendo en el día a día actualmente con los equipos, dado bueno, pues la cantidad de emociones a las cuales nos estamos ahora mismo refiriendo cuando, bueno, pues cuando leemos la prensa, cuando ponemos la televisión o cuando nos metemos en las redes, ¿no? Bueno, pues hay una serie de emociones que todos las conocemos: hay miedo, hay tristeza, hay mucha rabia, y el problema es cómo gestionamos eso, es decir, tanto a nivel individual las personas como a nivel de equipo, cómo somos capaces de gestionar ese tipo de emociones para que no se queden estancadas y generen en estados de ánimo que son emociones que se han estado estancadas en nosotros y que tienen un recorrido mayor,
cómo gestionamos esas emociones para que no se conviertan en estados de ánimo depresivos o restrictivos o negativos, y que nos permitan, bueno, pues superar estas situaciones y afrontar el futuro con una mayor serenidad, con una mayor calma, y identificar qué es lo que nos están diciendo esas emociones. Es decir, primero identificarlas, segundo reconocerlas, aceptarlas y saber exactamente qué mensaje me dice cada una de ellas. Por lo tanto, la gestión emocional es fundamental para que, bueno, para que podamos ir avanzando bueno, pues cambiando esa actitud negativa por determinados acontecimientos que pueden estar sucediendo hacia otra actitud más positiva, que nos permita afrontar los retos, ¿no? Cuando hablo de compromiso, hablo también de motivación. Y la motivación es muy importante dentro de los equipos, ya no solo como una motivación a nivel de vamos a motivar al equipo, sino yo considero la motivación como, más que motivar, intentar no desmotivar a los equipos. Es decir, hay que cuidar muy mucho qué es lo que decimos, qué mensajes transmitimos, hay que escuchar mucho al equipo para saber cuáles son los motivos o los intereses o los deseos que mueven a cada una de esas personas. Bueno, en ese sentido creo que la motivación es fundamental trabajarla, más que para promover la motivación, para evitar la desmotivación, ¿no? Y tocamos también otro aspecto fundamental, que es la necesidad de que en los equipos haya buen clima, haya un buen ambiente, el nivel de bienestar sea alto y haya felicidad, pero sin caer en eso que yo llamo buenismo, o en lo que llamamos el tener los equipos Disney, ¿no? Que es generar una felicidad artificial donde todo va bien, donde pensamos que no hay ningún problema y mostramos una armonía fingida, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, y lo que hay que evitar y hay que evitarlo, bueno, pues afrontando las situaciones, hablando de lo que hay que hablar, como decíamos anteriormente, y no dejar esos temas tabú fuera, pero generando esa capacidad, ese nivel de optimismo necesario para que podamos, bueno, pues dar esa visión optimista, pero sin ser una visión desmesuradamente optimista. Siempre hay que tener un punto de realidad, y bueno, pues de saber que no todo es perfecto, ¿no? A mí en este sentido utilizo un ejemplo en el libro que me parece muy, bueno, muy significativo y muy ilustrativo de lo que es pasar una situación súper complicada, súper difícil, y es lo que le sucedió a la expedición del Endurance, bueno, de la persona que intentó o que hizo la expedición a la Antártida, Ernest Shackleton, y que estuvo varado entre los hielos la expedición durante casi 2 años, y tuvo que afrontar, bueno, pues todas las limitaciones y todas las restricciones que nos podamos imaginar, con un clima realmente, bueno, pues con un clima atroz, y pese a todas esas situaciones logró devolver la expedición a su lugar de origen sin que hubiera ninguna baja. Y lo más interesante de esto es que en esas situaciones tan complicadas era capaz de encontrar situaciones felices y situaciones de optimismo, bueno, pues apreciando las cosas más pequeñas, ¿no? Es decir, pues realizaba pues determinadas funciones o determinadas retos para que la gente se mantuviera siempre con la esperanza y con optimismo y no se centrara en el problema que tenían delante, o no dejaba que ese problema bueno, pues les inundara, ¿no? En ese sentido, yo creo que la experiencia del Endurance y de Shackleton, y las cosas que pudo hacer para poder mantener la moral alta del equipo es fundamental, ¿no? Y los dos siguientes triángulos, o los dos siguientes conceptos, la dirección y el liderazgo, tienen que ver. Cuando hablo de dirección, hablo de la capacidad de mantener clara una dirección hacia una meta, ¿no? Es decir, para eso tenemos que identificar claramente cuáles son nuestros objetivos y medir los resultados. Uno de los grandes elementos o una de las grandes dificultades que existen hoy en día es que muchas veces los equipos nos olvidamos de medir los resultados, es decir, cómo nos está yendo, cómo está yendo la situación del equipo, ¿no?
y bueno, pues lamentablemente si no hay resultados es muy complicado que los equipos puedan mantenerse. Por eso es muy importante, primero, identificar exactamente cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir. Esos objetivos deberían ser objetivos ambiciosos, pero la clave de mantener unos objetivos ambiciosos no es dejar los objetivos ahí, decir, venga, vamos a hacer una visión espectacular y vamos a lograrlo. La clave es parcelar esos objetivos ambiciosos para que no sean frustrantes al no conseguirlos, ¿no? Entonces, es fundamental esos dos aspectos, ¿no? Por un lado, identificar claramente qué objetivos son necesarios y, en segundo lugar, identificar o medir los resultados para ver la evolución de cómo está yendo el equipo hacia esa meta que queremos lograr, ¿no? Además de tener esa orientación a resultados, otro aspecto fundamental dentro de lo que es la dirección, que es bueno, pues la gestión del día a día de los equipos, es construir una estructura de equipo que nos permita, bueno, pues planificar, que nos permita organizar recursos, que nos permita coordinar mejor las situaciones entre los diferentes miembros del equipo, ver cómo podemos ejecutar las decisiones que hemos tomado y, por otro lado, pues también controlar y delegar aspectos que tienen que ver con la vida del equipo, ¿no? Y el tercer aspecto o el tercer vértice del triángulo de la dirección tiene que ver con la capacidad de preparar al equipo, entrenarle y sacar determinados aprendizajes de lo que está sucediendo. A mí hay un dicho que me gusta mucho de la filosofía oriental o de la filosofía japonesa que habla del Kaizen, que es la mejora continua, y a través de esa mejora continua se llega hacia lo que llamamos la excelencia, pero hay una parte que siempre nos solemos olvidar y en la filosofía japonesa lo remarca mucho. Y este eslogan o esta frase es sin Hansei no hay Kaizen. Hansei es un periodo de reflexión, un periodo de parálisis para analizar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha sucedido con las acciones que hemos tomado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos ese periodo de parar, no podemos seguir practicando eso que llamamos el Kaizen, que es la mejora continua, ¿no? Por lo tanto, fundamental dentro de los equipos tener ese periodo de reflexión, de análisis, de saber exactamente qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que necesitamos necesitar. Porque ahí básicamente es donde se encuentra una de las claves de los equipos y es la capacidad para pensar, para analizar, para reflexionar y para generar algo que hoy en día cada vez estamos viendo como más necesario y es la capacidad de generar un pensamiento crítico ante un pensamiento único bueno, que en un momento nos puede llevar a arrastrar a seguir los mismos pasos que la mayoría, ¿no? Entonces es fundamental que los equipos no sean equipos obedientes y dóciles, sino que sean capaces de pensar por ellos mismos y de encontrar ellos mismos la solución a lo que está sucediendo en las situaciones que tienen que afrontar o en las circunstancias que tienen que vivir, ¿no? Y el último triángulo, el último concepto fundamental a desarrollar es el concepto del liderazgo, ¿no? Hemos hablado de conexión, hemos hablado de compromiso, de dirección, y el último sería el liderazgo. ¿El liderazgo qué es? Bueno, la verdad es que hablar de liderazgo podríamos tirarnos días hablando de liderazgo. Hay cientos de libros y de autores que han hablado de liderazgo, pero a mí me gusta mucho intentar simplificar los conceptos y sobre todo que no identificar al liderazgo o al líder como una especie de superhéroe que es capaz de tener 30, 40 cualidades, que es lo que sostiene el modelo, por ejemplo, de Goleman, en el cual, bueno, pues hay como 30, 40 competencias y cuando evidentemente empezamos a analizar cada una de ellas, nos damos cuenta que obviamente no todos tenemos esas capacidades, ¿no? Para desarrollar ese liderazgo de superhéroe, ¿no? Y creo que en este sentido, creo que hay que intentar delimitar exactamente en qué consiste el liderazgo y qué es lo que necesitamos para que haya líderes dentro de los equipos, ¿no? Y creo que hay tres conceptos fundamentales, que es en lo que me centro, el propósito, en segundo lugar los valores y en tercer lugar ser agente del cambio. ¿El propósito qué es? El propósito básicamente es
el saber para qué hacemos lo que hacemos. Es decir, cuál es la razón de ser de los equipos, cuál es la razón de ser que tienen las personas. Y esa razón de ser no tiene que ver solamente con ganar dinero o con tener buenos beneficios o un gran rendimiento. Esto tiene que ver con encontrar algo que sea más trascendente para las empresas, para los equipos, para las personas. En el fondo, el propósito es lo que mueve realmente a los equipos. Simon Sinek, en su círculo de oro, identificaba 3 círculos concéntricos, en los cuales en la parte más alejada del origen ponía la palabra qué, en la parte intermedia ponía la palabra cómo y en la parte central ponía la palabra para qué. Y lo que identificaba es que los equipos y las empresas que habían logrado y alcanzado grandes logros y se habían mantenido en el tiempo eran aquellas que habían sabido responder de dentro a fuera. Es decir, primero respondían para qué se unían, segundo, cómo lo iban a hacer o para qué hacían lo que hacían, cómo hacían lo que hacían, y el último aspecto que respondían era el qué es lo que hacían, ¿no? Por lo tanto, el propósito es fundamental para identificar cuál es la razón de ser de los equipos, ¿no? El segundo, los valores. Los valores es algo que, bueno, pues mucha gente puede pensar que es entrar a filosofar, que simplemente es necesario poner una serie de palabras bonitas en las paredes de las oficinas o en las páginas web de las empresas, pero los valores es mucho más. El valor o los valores son el estilo, es lo que nos diferencia, es la seña de identidad, y si no somos capaces de tener unos valores, y lo que es más importante, si no somos capaces de cumplirlos en el día a día, es muy complicado bueno, que podamos alcanzar los objetivos y podamos darle continuidad a los equipos, ¿no? Y el último aspecto es bueno, la capacidad de ser agentes del cambio. Esto lo que significa es bueno, pues intentar no quedarnos en un liderazgo transaccional, que lo que nos permite es ir bueno, pues, solventando situaciones del día a día, sino que lo importante es identificar a dónde queremos llegar, es decir, cuál es el objetivo o qué cosas diferentes queremos hacer para que no nos quedemos estancados y que en un momento determinado podamos bueno, pues, cuestionar el status quo y de cómo se hacen las cosas, porque solamente en esa mirada crítica podremos intentar realizar eso que llamamos el Kaizen, que es esa mejora continua a través bueno, de ser lo suficientemente hábiles y flexibles para poder ir adaptándonos a los cambios, ¿no? En suma, lo que tiene TeamUp es básicamente un modelo con 4 conceptos fundamentales. Esos 4 conceptos fundamentales son, obviamente, conexión, compromiso, dirección y liderazgo, y a partir de ahí ver cómo podemos desarrollar cada uno de esos conceptos, desarrollando 3 competencias por cada uno de esos conceptos, de tal forma que quedarían esos 12 pasos para construir el modelo Conlit, o equipos que nos permitan, bueno, comportarnos como tal, ¿no? Por mi parte, nada más. Si alguno quiere realizar algún tipo de pregunta con respecto al libro, bueno, alguna duda, inquietud que pueda tener, encantado. Podéis realizar la pregunta a través del chat o a través del apartado de preguntas y respuestas. Y bueno, pues estaré encantado de responder a las preguntas que queráis hacer. Bueno. Ok, bueno, pues parece ser que no hay preguntas, con lo cual vamos a despedir la conexión. Simplemente agradeceros a todos los presentes vuestra presencia, y espero que, bueno, pues el libro os guste y sobre todo os sirva
y bueno, pues lo podáis utilizar en el día a día, tanto en vuestras empresas como en las relaciones que establecéis con vuestras familias o con vuestras parejas, y que realmente os sirva de guía para, bueno, pues para desarrollar cada uno de estos conceptos y que podáis tener equipos que al final se comporten como tal y no como grupos. Un placer, muchísimas gracias a todos vosotros y también a Colima por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias.